Bien, mis hermanos, quisiera que usted vaya conmigo a nuestro libro serie Tesalonicense. Seguimos en nuestro capítulo 5, ¿sí? A un capítulo realmente hermoso. Y bueno, capítulo 5, vamos a estar leyendo desde el verso 21 al verso 24. He titulado este mensaje el día de hoy, para los que anotan, un llamado al discernimiento y a una vida santa. ¿Sí? Usted que está allí, que anota, lo voy a repetir nuevamente, un llamado al discernimiento y a una vida santa. ¿Sí? Y como hemos venido tratando este tema del capítulo 5, las advertencias que el apóstol Pablo hace a la iglesia de los tesalonicenses. Y bueno, qué hermoso, ¿verdad? Poder crecer, poder aprender de estos pasajes que nos enseñan. Amén. Bien, quiero que lea ahí conmigo, capítulo 5, verso 21 al 24, dice así su palabra. En el nombre del Señor, sigue diciendo: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bien, entonces seguimos en este capítulo 5, un capítulo muy enriquecedor, ¿sabe? He aprendido, wow, y creo que Dios está tratando con nosotros como iglesia, porque precisamente cuando usted mira el capítulo 5, el apóstol Pablo quiere hacer énfasis en esto, en que tanto la congregación como el liderazgo puedan entonces crecer en amor, en este amor fraterno, creciendo en su fe, creciendo en su madurez. Y cuando usted mira el capítulo 5, él empieza diciéndoles: a todos vosotros, hijitos, les dice, ¿sí?, que son hijos de Dios, hijos del día, no de la noche, ¿sí?, no de las tinieblas, sino de la luz. Es decir, que el apóstol hace una distinción entre la congregación y la gente del mundo. Los del mundo, el apóstol les dice que son hijos de la noche, de las tinieblas, pero a la iglesia le dice que ellos son hijos de luz, hijos de Dios. Y Cristo fue el que vino y dijo: yo soy la luz de este mundo. Y le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz de este mundo. Así que es importante que usted entienda que este mensaje es para usted, que es un hijo de Dios y que está en luz. Y que al estar en luz usted puede ver con claridad lo que Dios quiere transmitirle, ¿sí? Y el apóstol le está diciendo: porque como son hijos de luz, entonces no pueden andar en tinieblas. Un creyente debe examinar su vida, porque Dios lo ha llamado a andar en luz, no en tinieblas. Pero además de eso, el apóstol, cuando usted mira ese capítulo 5, además de eso, les hace ver que la responsabilidad tanto de la congregación como de los líderes de la iglesia. Y decíamos que el liderazgo de la iglesia tiene que ver con los diáconos, con los ancianos, con los pastores, ¿sí?, que deben ser honrados, que deben ser estimados por su congregación.
para que la congregación se pueda mantener saludable. Entonces el apóstol les dice hace responsable tanto a las ovejas como a sus pastores, a sus líderes. Y les dice, eviten andar en toda clase de mal, ¿sí? Les advierte y les dice, no paguen a nadie mal por mal, sino por el contrario, bendigan, porque han sido llamados para hacer bendición. Entonces, entre nosotros tenemos que tratarnos ¿cómo? Con amor, ¿sí? Que la paz de Dios reine dentro de su pueblo, ¿sí? Así que Él está haciendo ese énfasis para que la iglesia se mantenga sana. Amén. Y pues, ¿por qué? Porque les hace ver en el verso del capítulo 5, el verso 9, que Dios no los ha llamado a ira ni a condenación, sino que Dios los ha llamado para que sean salvos en Cristo Jesús. Y sigue diciendo en el verso 12, les hace ver que para que puedan mantenerse unidos, tanto los líderes como las ovejas, deben estimarse, deben valorarse, deben amarse y deben tratar de siempre vencer el mal con el bien, ¿sí? Por eso les dice en el verso 15, mirá que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguí siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Es decir que ahora el apóstol les hace ver que, bueno, la responsabilidad cae sobre todos los que nos congregamos, tanto el liderazgo como las ovejas de la iglesia tienen la responsabilidad de mantenerse haciendo lo correcto, manteniendo la paz. Sin embargo, cuando usted mira, ya ahora aquí en el verso 16, ¿sí? Empieza a darles ciertos imperativos y hablamos de esto que tiene que ver con mandamientos. Él ahora les hace ver que con urgencia ellos tenían que poner en práctica estos mandamientos y ya no ahora lo hace a nivel de todo, sino que ahora en lo personal. Cada creyente debe ser responsable de vivir, de poner por obra cada uno de estos imperativos que les empieza a decir, bueno, está siempre que gozosos, ¿sí? Orá sin cesar, ¿sí? Da gracias a Dios en todo. Y entonces aquí vemos entonces, en esta línea de pensamiento, vemos este hilo conductual, que una cosa me lleva a la otra. Y entonces empieza diciéndole, necesito que ustedes se gocen, que a pesar de todo entiendan que Dios los ha llamado y los ha rescatado de las tinieblas a su luz para que ahora aquí ustedes puedan deleitarse en Dios. ¿Ve? Pero ese deleite decíamos que viene ¿cómo? A través de la oración, a través de nuestra relación personal con Dios. Al acercarnos a Dios, la Biblia dice que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Entonces, mi hermano, es muy importante que usted entienda que Dios lo ha llamado para que se goce, para que se deleite. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él no quiere que usted se ande quejando, Él no quiere que usted ande amargado, triste, ¿sí? Como si no tuviera a Dios. No, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces sus palabras nos dan ese aliento para nosotros poder enfrentar las dificultades, ¿sí? Y recibir de lo que Dios tiene para nosotros. El gozo, esa intimidad de estar en comunión con Él. ¿Sabe? Cuando no teníamos a Cristo, estábamos alejados de la vida de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora en Cristo, ¿sí? Ahora Él te ha reconciliado con el Padre para que tú ahora puedas acercarte al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro.
¿sí? Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Y qué espera Dios? Que sus discípulos, cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Quiero hacer tu voluntad. Quiero someterme a tu voluntad. Amén. Entonces, mi hermano, pudimos notar que en el verso 16 nos dice que nos gocemos, pero en el 17 dice: orá sin cesar. Y es mantener pues una relación constante con Dios. Y también dice en el verso 18: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de ¿quién? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted se goce, que usted mantenga su relación con Él y que usted le dé gracias a Dios por todo, ¿sí? En momentos de bendición, pero también en momentos en que de repente hoy está pasando una situación difícil. Que quiere Dios que usted sea agradecido. Y para esto nos ha dado una vida espiritual. No es una vida natural y carnal, no, es una vida que se encuentra en Dios. Cuando tú lees sus palabras, cuando tú recibes la palabra, cuando oyes su palabra y la guardas en tu corazón y la aplicas a tu vida, entonces se manifiesta una vida espiritual, ¿sí? Jesús le dijo: las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida, ¿sí? La canción que sonó al inicio que decía: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, esas palabras en tu vida van a producir una vida espiritual, ¿ve? Que te va a llevar a vencer. Porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Se manifiestan los frutos del espíritu, que es paz, que es gozo, que es bondad, ¿sí? Y decíamos que los frutos de la carne, ¿cuáles son? Envidia, pleitos, enojo, contienda, maldicencia, ¿ve? Entonces necesitamos esa vida espiritual que Dios nos ofrece, que Dios nos da a través de sus promesas, a través de su palabra. Y para poder entonces estar en gozo, entonces necesito entender que no puedo descuidar esta vida espiritual. Y por eso cuando usted lee allí en el verso 18, no, el 19, no apaguéis al espíritu, ¿sí? Usted quiere vivir en gozo, quiere vivir en comunión con Dios, quiere ser agradecido de Dios, no apague esa vida espiritual que Dios nos ofrece. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque para él son ¿qué? Locura, mi hermano, ¿sí? Pero usted que está acá, usted que me oye, usted que ha venido a este lugar porque sabe que hay una vida espiritual que Dios quiere darle, que Dios quiere que usted crezca en ella, ¿sí? Y que le está diciendo: valora esa vida, porque esa vida es la que te va a llevar a ti a vencer el pecado, ¿sí? A amar a tu prójimo, a perdonar, ¿sí? A tener paz, a tener gozo, ¿sí? A saber que Dios te ama, ¿sí? Y que no te está juzgando, que no te condena, no, que te ama y quiere cambiar tu vida y nos ha dado su espíritu, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que le podamos servir, para que podamos vivir una vida cristiana, dando testimonio. ¿Por qué se nos hace tan difícil mantenernos en esta vida, mi hermano? ¿Por qué? Porque nos sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así que usted se da cuenta que hay un hilo conductual, ¿sí? Luego que le dice: ahora no descuiden, no apaguen al espíritu, les dice: no menosprecien las profecías, no menosprecien la palabra del Señor. Y cuando hablamos de la profecía, es que Dios desde el principio le ha hablado al ser humano.
y que le ha dicho que ame a Dios. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios. ¿Y cuál es el segundo? Amar a su prójimo. Pero nosotros terminamos, ¿qué? Haciendo lo contrario. Dios nos ha dado mandamiento desde la antigüedad y ha enviado sus profetas para hablarle, ¿sí?, a la creación entera. Nos ha dicho que vendría el Mesías, que pagaría por nuestros pecados. ¿Ve? Y que todo aquel que en él crea no se va a perder, sino que va a tener una vida eterna. Los profetas anunciaban ¿a quién? Al Mesías, a Jesucristo, ¿sí?, que vendría. Pero él vino, murió en una cruz y ahora está a la diestra del Padre. Y ellos profetizaron que también llegaría el día en que él descendería del cielo por su iglesia y juzgaría las naciones. Entonces, cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de la palabra de Dios, Dios nos habla en pasado, en presente y en futuro. ¿Qué quiere Dios hacer con tu vida? ¿O qué es lo que Dios ha venido hablando a tu vida desde el pasado, desde tu niñez? Porque Dios se ha querido revelar al hombre. Pero terminamos nosotros muchas veces rechazando el plan de Dios por el nuestro. ¿Ve? A mí me predicaban y que decía yo, no, yo estoy muy joven. Eso es para la gente adulta, que ya ha echado bastante broma y entonces, bueno, están arrepentidos de lo que han hecho y tienen que buscar de Dios. Yo no he matado a nadie, decía yo. Yo estoy muy joven para estar en una iglesia orando. Pero Dios, como le estoy diciendo, usó el testimonio de alguien para atraerme. Y después usó su palabra para redarguir mi corazón y hacerme ver de que Él tiene un propósito, Él tiene un plan para mi vida. Y yo decía, pero es que yo no puedo cambiar. Yo no puedo vencer el mal con el bien. Se me hace muy difícil. Esa vida de los cristianos que tienen que poner la otra mejilla para mí es muy difícil. Hasta que, hermano, ya no podía. Era tan fuerte lo que Dios estaba tratando con mi vida, su palabra, que a pesar de que yo me iba y hacía lo malo, me ponía a tomar. Y después que estaba tomado, me ponía a predicar, ¿sabe? Hermano, la palabra de Dios me estaba haciendo algo en mi vida que yo no podía controlar. ¿Sí? Y mis amigos me empezaron a rechazar. Sí, que este ahora se pone a beber y se pone a predicar, ¿no? Mano, y yo ya no hallaba qué hacer. Yo decía, Señor, Dios mío, no hay qué hacer. Y hasta un día le dije, bueno, Señor, ya, si de verdad tú tienes un plan con mi vida, cámbiame. Y Dios empezó a hacer la obra, empecé a buscar de Dios. Dije, bueno, está bien, yo voy a empezar a asistir, voy a dejar que tú me guíes. Bueno, y ahí empezó todo, Dios empezó a cambiar mi vida, empezó a transformarme hasta el día de hoy. No necesito tomar, no necesito hacer lo malo. Esto me llena tanto que pues he entendido que Dios me ha llamado para esto, pues. Y se lo comparto porque es que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios está esperando que usted tenga la disposición de decir, es verdad, Dios, guíame, háblame, permíteme crecer en esta vida espiritual. Y Dios lo va a empezar a transformar. ¿Sabes? Yo era terrible. Pero Dios transformó mi vida, amén. Y la quiere hacer cada vez más, porque, no, es que ya Dios me cambió. No, Dios sigue trabajando. Dios sigue cambiando cada día nuestras vidas, amén. Entonces, mi hermano, qué bendición que usted y yo podamos entonces entender que Dios nos está diciendo, no apagues esta vida espiritual. No menosprecies lo que te he dicho.
No menosprecies la palabra que Dios te ha dado. Entiende que Dios quiere salvar tu vida. Pero a veces menospreciamos el consejo de Dios, la palabra de Dios. Nos entra por aquí y nos sale por aquí. Pero cuando tú valoras la palabra y dices, no, Señor, yo necesito cambiar, yo tengo que poner esto en práctica. La palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Wow, Señor, ¿cuánto tengo yo que cambiar? Que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que de la abundancia del corazón hable la boca. Si alguno habla, hable, pero hable conforme a la palabra del Señor. ¿Ve? Dios quiere que tú aprendas a hablar conforme a lo que Él ha diseñado para tu vida. Que cuando el diablo venga a engañarte, a decirte, no, mira, deja a esa mujer, búscate otra. Usted va a citar la palabra y si no, es que Dios creó el matrimonio y Él vio que el matrimonio era bueno en gran manera. No, pero es que si la Biblia dice que el que haya esposa haya un gran tesoro. Uy, esto no puedo dejarme llevar por lo que el enemigo diga. Oye, que cuando un hijo esté rebelde y no quiera obedecer, usted vaya a las Escrituras y aprenda, ¿sí?, a ser un buen padre, un buen hijo, una buena esposa, un buen esposo. Viva sabiamente con la mujer que Dios le ha dado. Trátela como vaso más frágil. Mujer, obedezca. Sea sabia. Edifique su casa. Amén. A eso Dios nos ha llamado, mi hermano. Entonces, hermano, necesitamos ir a las Escrituras, obedecer a lo que Dios está diciendo, cuidar esa vida espiritual, porque es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu de Dios que nos va a convencer de pecado, que nos va a redarguir, que nos va a corregir, que nos va a enseñar, ¿sí? Pero cuando no la valoramos, entonces pues terminamos viviendo una vida natural, guiados por nuestros deseos de la carne, tropezándonos aquí, tropezándonos allá, cuando Dios quiere que usted tenga la luz del Evangelio, que usted vea con claridad hacia dónde va, hacia dónde se dirige, porque Dios lo ha llamado con un propósito, amén, y de mantenerse saludable, que crezca espiritualmente, amén, así como se lo está haciendo saber a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, mi hermano, bueno, saltamos entonces a nuestro capítulo, a nuestro verso 21, que es el verso donde hoy vamos a estar hablando, verso 21, el 22, el 23 y el 24. Entonces, empezamos con el verso 21, ¿sí? Y es que no solamente Dios te llama a mantener la vida del Espíritu, a valorar la palabra, sino que ahora te manda a discernir las cosas buenas y las malas. Escúchame, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Verso 21, examinalo todo, retené lo bueno. Ahora aquí, entonces, el apóstol les exhorta a la iglesia a ¿qué? A examinarlo todo. ¿A través de qué? De su palabra. A retener lo bueno y desechar ¿qué? Lo malo. Para así poder vivir una vida santa delante de Dios. Entonces vamos a hablar del discernimiento, ¿sí? El discernimiento tiene que ver entonces con el poder escudriñar, con el poder examinar las cosas buenas, ¿sí? Las cosas que nos enseñan, es decir, que el apóstol está diciendo aquí a la iglesia y les manda no aceptar ciegamente todo lo que escuchamos, todo lo que se nos enseña, ¿sí? Sino que, antes de hacer esto yo debo ver si lo que me están diciendo es verdad.
¿Y cómo hago para saber si es verdad, si está en lo correcto, si no es algo falso? Debo ir a las Escrituras. Amén. Para poder entonces descartar el error o la mentira o la falsedad. Debemos aferrarnos a la verdad que son las Escrituras. Y quiero ponerte un ejemplo, ¿sí? Porque es que a veces no nos preocupamos por lo que realmente es importante. Quiero que usted vaya conmigo a Mateo, Mateo capítulo 16, verso 1. Y luego vamos a saltar a Hechos capítulo 17, verso 23 al 31. Pero quiero mostrarte algo acá, porque yo quiero que usted salga de aquí hoy valorando lo que realmente es importante. A veces perdemos mucho tiempo, ¿sí?, en cosas que son pasajeras, ¿sí? Bien, vamos a leerlo, dice así, Mateo 16, verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Sigamos al siguiente versículo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, le dice. Sigamos. Que sabéis distinguir el aspecto del cielo y más las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Fíjese bien, ¿están quién? Los fariseos y los saduceos, gente preparada, gente estudiosa, ¿sí?, pero que no aplicaban esa vida espiritual a sus vidas. Vivían en una religión, ¿ve? La conocían, pero no la aplicaban a su vida. Y aquí le están diciendo al Señor, o mejor dicho, el Señor le está diciendo que ellos son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque el Señor les decía, ustedes saben distinguir entre, bueno, va a llover, o mira, hoy va a ser un buen día, no va a haber lluvia. Saben distinguir entre las estaciones, pero no saben distinguir entre las señales de los tiempos. Y les está diciendo, este que está aquí, que es Jesucristo, ha venido a salvar sus vidas. Pero ustedes no entienden eso. Quiero que tengan una vida mejor, quiero salvarles, quiero limpiarles del pecado, no quiero que vivan en una religión. Pero ustedes no entienden. A pesar de que ha sido profetizado, ¿de quién? De Cristo. Y ellos le estaban diciendo, no, muéstranos una señal para saber que tú realmente eres el Mesías, que vienes a salvarnos. Y ya Dios le había mostrado señales, hermano. Pero no querían por la dureza de su corazón. ¿Y qué les dijo Jesús? Bueno, la única señal que les voy a mostrar es la señal del profeta Jonás. Y usted dirá, bueno, pero ¿y cómo es eso? ¿Ah? Bueno, porque el profeta Jonás, ¿sabe qué pasó? Duró 3 días en la boca de un pez. ¿Sí? Y aun cuando las historias o la gente diga que eso fue un cuento, ese es un mito o ese es no sé qué, una fábula. No, Jesucristo lo reafirmó. ¿Sí? Y les dijo, eso que le pasó a Jonás es profetizando lo que va a pasar conmigo. Voy a morir, ¿sí? Y voy a durar 3 días, ¿sí? Pero al tercer día voy a resucitar. Jonás duró 3 días en el vientre del pez.
Y luego, ¿qué pasó? Salió. ¿Sí? ¿Qué le estaba diciendo el Señor a esa generación? Esa va a ser la señal. Voy a morir y voy a resucitar. Y para las generaciones, para muchos va a ser esa señal. Y quiero demostrárselo a través de la palabra. Yo no quiero que esta señal sea para usted, no. Porque usted debe creer en Cristo. Si usted no ha creído en Cristo, entonces yo le invito a que crea en Él, a que le siga, a que le obedezca. Mire lo que dice acá, Hechos capítulo 17, versos 23 al 31. Y si quiere lo anota, hermano, mire, este pasaje nos enseña tanto. Porque a veces nosotros venimos a la iglesia pensando en que Dios necesita de nosotros. Ay, voy a ir a cumplirle a Dios, porque Él necesita verme en la iglesia. Él necesita que yo le adore, que yo le dé mi ofrenda. No, mi hermano. Usted necesita de Dios. Mire lo que dice. Aquí está el apóstol Pablo diciendo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Él estaba en una ciudad donde tenían cantidad de deidades, cantidad de dioses, ¿sí? Era como ir para la montaña y ve un altar aquí, ve otro aquí, otro allá, ¿sí? Y él está allí y ve una inscripción que dice: al Dios no conocido. Ah, de ese es el que yo les voy a predicar. De ese es al quien yo les vengo a enseñar. Al Dios no conocido, para que le conozcan. ¿Sí? ¿Sabe qué es la vida eterna? Que conozcan a Dios. Que conozcan a Jesucristo. Amén. Cristo no se quedó en la cruz. No, Él resucitó. Escuche, mire lo que sigue diciendo. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esa es la cantidad de gente que viene a las iglesias cristianas y adoran y cantan y no conocen a Dios. Mire, el Dios que hizo ¿qué? El mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Es Señor de qué? Del cielo y de la tierra. ¿Qué más dice? No habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sabe dónde quiere habitar Él? Ajá. Somos nosotros el templo de Dios. No es vuestro. Y el Espíritu quiere habitar allí. ¿Ve? Por eso nos dice, sean llenos del Espíritu. No lo apaguen. Dice, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da ¿qué? A todos vida y aliento, y todas las cosas, y a todas las cosas, ¿sí? Sigamos. Y de una sangre, escúcheme, ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿para qué? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y mire esto bien precioso. Sigamos. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Quiero decirle, ¿qué es eso? Que Dios ordenó el día que usted naciese y muriese. ¿Sí? Usted nace, pero no sabe cuándo se va a morir. ¿Sí? Y Dios le prefijó un orden. Dijo, no, el hombre va a vivir 70, los más robustos 80. Bueno, y si viven más son años de gracia. ¿Ve? Sigue diciendo. ¿Para qué le ha prefijado el orden de los tiempos? Para que desde que usted nazca hasta que se muera, ¿usted sabe qué debe hacer? Busque a Dios.
para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Mira lo que dice. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Usted fue creado a la imagen de Dios. ¿Sí? Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. Dios no es oro, Dios no es plata. ¿Sí? O piedra de escultura, o piedra escultura de arte de imaginación de hombre. Ah, es que yo me imaginé que Dios es así y lo fabriqué. No, hermano, no es así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, mire lo que manda ahora. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios? Que el hombre le busque y que se arrepienta. ¿Por qué? Mire, ya le voy a decir por qué. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Sigue diciendo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sí? Llegará el día que ese que se levantó de los muertos vendrá. ¿Sí? Por eso es que él dice que este evangelio será predicado en todas partes. De que Cristo murió y resucitó. Y esta será la señal, ¿sí? Para muchos, escúcheme, que rechazan esto. Porque el día que Él vendrá, va a venir a hacer juicio sobre las naciones. Y será el lloro y el crujir de dientes. Pero aquellos que ya han buscado, que ya han aceptado a Cristo en su vida, reinaremos con Él. ¿Sí? Tengo un aguacatico. Amén. Entonces, mi hermano, háblale a la gente. Dígale, mira, hay una señal que Dios mostró, pero que Él no quiere que tú te quedes nada más con esa señal. Él quiere que tú le conozcas realmente. Él resucitó de los muertos. ¿Sí? Entonces, mi hermano, debemos discernir entre lo bueno y lo malo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mire, hace poco murió, no recuerdo en qué año, pero hace poco murió un hermano, un varón que se llama Julio Melgar. A él le detectaron cáncer, creo que de páncreas. Y él se mantuvo mucho tiempo a pesar de esa enfermedad que llegó a ser metástasis. Y bueno, él seguía sirviéndole a Dios. Dios lo usó a través de esta enfermedad para llamarle la atención al pueblo cristiano. Porque muchos llegaron a hacer actividades para profetizarle, escúcheme. Y lo reunían y le decían, no, el Señor te dice que Dios te va a sanar y que tú verás a tus nietos y que tú, y empezaron a profetizar. Mire, todo el que venía le profetizaba de parte de Dios. Y Dios levantó a uno por allá desconocido y le dijo, no, dile que él va a morir. Dile que esta enfermedad, él va a morir. Pero voy a usar esta enfermedad y esto que él está viviendo para enseñarle a ellos que están profetizando erradamente.
Se están dejando llevar por la emoción y no están buscando mi guianza. Y el pueblo que los sigue les cree. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. ¿Y qué pasó? En esa actividad donde habían mucha gente, este pastor dice, Señor, pero no, ahora, ¿cómo hago para yo pasar para allá y que me den el micrófono? Si yo no, o sea, a mí no me conocen. Y no me van a pasar, yo no estoy en el programa. Y el Señor le dice, no, es que ese no es, el micrófono para mí no es un problema. Y bueno, él se quedó allá atrás, pensando en la palabra que le iba a dar a este hombre. Y en un momento viene el que está dirigiendo y dice, pasen todos los pastores. Vamos a seguir orando por este hombre. Y pasaron a todos los pastores sobre la plataforma y el que está dirigiendo llega y mira y lo mira a él y le dice, usted hermano ore. Oye, mi hermano, usted lo ve en el video, asustado. Dios mío, toda esta gente le ha profetizado a este hombre que lo va a sanar y tú me estás diciendo a mí que le diga que se va a morir. Bueno, hermano, todo temeroso, empezó a decirle, se acercó hasta él y le dijo, hermano, este aguijón en la carne trasciende tu propósito de la vida. Dios va a usar esto para enseñarnos a todos que la verdadera adoración no es plata, no es show, es una vida que a pesar de las dificultades tenemos a un Dios vivo y real y lo adoramos en cualquier situación. Wow, eso es tremendo, hermano. Entonces, nuestras generaciones carecen de discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque todos lo toman. Viene alguien y dice, no, así te dice el Señor, te va a dar casa, carro, ven por tu milagro. No, güey, la gente sale corriendo, ¿sí o no? ¿Ah? Y cuando Dios no les da, dicen, no, me estafaron, me engañaron. Mano, usted dijo que el Señor me iba a dar un carro y el que le profetizó eso dijo, no, lo que pasa es que a usted le falló la fe, ¿sabe? Y se lava las manos. ¿Ah? Mano, sí, porque entonces ahora, ¿qué ocurre? El evangelio se ha diluido. ¿Por qué? Porque ahora el evangelio, o muchos de los que predican y enseñan, predican es un evangelio errado. Un evangelio de prosperidad. Y no está mal que Dios lo prospere. Si Dios le da casa, gloria a Dios. Si le da carro, gloria a Dios. Pero ese no es el propósito principal de la vida. El propósito principal de la vida es que tú puedas entender el llamado que Dios te ha hecho. Pablo lo entendió. Pablo tenía dinero, ¿sabe? Era de gente pudiente. Pero cuando conoció al Señor, decidió padecer por la causa de Cristo. Y murió. Moisés, que dice la Biblia, siendo el sucesor del faraón, decidió rechazar esa propuesta del reino por los vituperios de Cristo. No, entonces, yo no sé si saliendo de aquí muera, pero ¿sabe qué es lo importante? Que hagamos la voluntad de Dios. Amén. Porque allá nos espera una vida eterna. Amén. Bien, entonces, sigamos. Entonces debemos cuidarnos de qué? Cuidado con el falso evangelio. Cuidado con lo que se te está enseñando. Usted debe pedirle al Señor que lo haga discernir entre las cosas buenas y malas. ¿Por qué? Les decía la semana pasada que el problema no es la palabra de Dios. El problema somos nosotros, que nos llevamos todo al extremo. ¿Sí?
que terminamos siendo como los fariseos, distorsionamos las cosas que Dios nos ha dicho. Y entonces, ¿qué ocurre? Mano, terminamos metiendo la pata, distorsionando el evangelio. ¿Ve? Y cuando usted mira nuestros tiempos, cuando le hablo de los extremos, de que entonces ahora todas hay iglesias que todo lo espiritualizan, pero también tenemos iglesias que no quieren nada del espíritu y se van también al extremo. Y entonces si usted tiene un problema, por ejemplo, bueno, usted emocionalmente está triste, está afligido, ¿sí? Por una situación emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Usted viene y se busca a un terapeuta. Porque el terapeuta le va a enseñar, lo va a ayudar, ¿sí? O se busca un psicólogo, o se busca un médico o un COA. Usted quiere, emprender en algo y entonces quiere, que su potencial se maximice y entonces, no, voy a buscar un COA. Y con esto no le estoy diciendo que esto esté mal, escúcheme. El problema es que a veces ponemos más nuestra confianza en las cosas de este mundo y en el hombre que en Dios. Cuando Dios ha prometido sanar todas tus heridas, pero es más fácil ir a buscar al psicólogo o es más fácil buscar no, hermano, estoy padeciendo de algo. Y no estoy diciendo que esté mal que usted vaya al médico. No, usted puede ir. Pero lo que le estoy diciendo es que usted debe darle prioridad a las cosas de Dios. ¿Ve? Porque Dios, usted tiene un Dios que le sana. ¿Sí? Pero a veces, ¿qué hacemos? No acudimos a Él, sino que buscamos las soluciones por otro lado. ¿Ve? Y desplazamos a lo que Dios nos ha dicho en su palabra, dejamos de crecer en la fe, porque entonces ahora todo es, lo de este mundo. ¿Ve? Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque terminamos yéndonos al extremo. Escuche, quiero que vayamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer verso 1 al 5. Mire lo que dice acá. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que... Esos son los tiempos que estamos viviendo. Porque habrán hombres como amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, ¿de qué? De lo bueno. Y sigue diciendo, la lista es larga. Pero esos tiempos los estamos viviendo. Es por eso que usted no se puede dejar engañar. Usted debe enseñarle a sus hijos. Usted debe cuidarse de lo que le están enseñando. ¿Ve? ¿Qué se está produciendo en nuestras generaciones? Hombres amadores de sí mismos. ¿Ve? Y las iglesias terminan enseñando entonces el humanismo. Que usted se enfoque solamente en usted. Cuando la Biblia dice que el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Ve? Cuando la Biblia nos enseña, mi hermano, a que no somos nosotros, a que esta naturaleza debe ser sacrificada. ¿Cómo? A través de la vida espiritual. No satisfagáis los deseos de vuestra carne. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Usted lo sabe. Ahí está en la Escritura.
Entonces necesitamos discernir entre las cosas buenas y las malas. Amén. Y no solamente para pensar o decir, no, sí, es que yo sé que esto es malo y yo sé qué es lo que es bueno. Porque hay gente que sabe qué es lo malo y qué es lo bueno. Pero cuando usted mira el verso 22, ¿qué le dice? Absteneos de toda especie de mal. Una cosa te va a llevar a la otra. ¿Qué no quiere Dios? Que tú le des rienda suelta a tu vida natural y carnal. ¿Qué quiere Dios? Que le pongas un freno, ¿sí? Abstente de toda especie de mal. Por eso es necesario el discernimiento, porque el discernimiento exige una acción. ¿Ve? El creyente debe identificar lo malo, ¿sí? Lo falso, el error. Debe identificarlo. ¿Para qué? Para entonces no entrar en una vida pecaminosa, sino que por el contrario va a rechazar esa vida porque sabe que Dios le ha prometido una vida mejor. ¿Qué dice Dios? Apártate del mal y haz ¿qué? Y haz el bien. Busca la paz y síguela. Porque los ojos de Dios están puestos ¿sobre quién? Sobre los que hacen lo bueno. Y está atento su oído al clamor ¿de quién? De ellos. Dios sabe quién es el que está luchando, quién es el que piensa realmente en querer agradar a Dios. Amén. Entonces, mi hermano, por eso es que es bien importante que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor. El sabio, ¿sabe qué dice la Biblia? Ve el mal y se aparta. Entonces la santidad práctica es obedecer a lo que Dios me está diciendo. Cuando entonces tú dices, bueno, yo voy a hacer esto porque es lo que Dios me está mandando. ¿Sí? Y ya en el tercer punto, la santidad divina. ¿Sí? Hablamos entonces del primer punto que tenía que ver con el discernimiento. El segundo, la santidad práctica. Y el tercero, la santidad divina. Es decir, que Dios te ha dado una naturaleza para que entiendas acerca del bien y del mal. ¿Sí? Y empieces a poner eso en una vida práctica, ¿sí? Que te va a llevar a crecer y que Dios ha prometido que al hacer esto, entonces va a venir viene el poder de Dios para santificarte. Quiero que lo leamos, versos 23 y 24. Mire lo que dice. Y el mismo Dios de paz, que va a hacer, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí? Que entonces ese Dios que es fiel, que es soberano, que es todopoderoso, que es santo, va a producir en ti ese cambio. ¿Sí? ¿Sabe? El apóstol Pablo en una oportunidad le quiso enseñar esto a la iglesia de los Corintios y les dijo, porque ellos estaban poniendo su mirada en el liderazgo. Wow, yo quiero ser como el líder tal. No, el apóstol Pablo le dijo, ¿acaso es algo Apolo? ¿Acaso es algo Pedro? ¿Acaso es algo Pablo? No, mi hermano. Pablo sembró, Apolo regó, el crecimiento lo da ¿quién? Todo lo que tú hagas, sea que tú edifiques algo, si tú sacas a Dios de allí, estás mal. Porque todo lo hace Dios. ¿Ve? Por eso cuando tú lees este salmo que dice, Salmo 127, el verso 1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si usted no tiene a Dios en su vida, en vano está viviendo esta vida. Mire, cuando usted tiene a Dios, Dios es lo que le da propósito a nuestra vida. ¿Sí? Apartado de Él, nada podemos hacer. Todo lo que tú hagas tiene que estar Dios allí glorificándose. Cualquier actividad, cualquier cosa que tú emprendas en el Señor. Señor, de hecho, Santiago se lo enseñaba a la gente. No se pongan a planificar y a decir vamos a hacer aquello y vamos a hacer lo otro sin tomar en cuenta a Dios. Si Dios quiere, ¿sí? Haremos aquello o lo otro. Amén. Tenga en cuenta eso, porque usted no sabe, pero Dios sí. Y Él es soberano. Amén. Entonces concluimos, hermano, con esta clase. Necesitamos discernir, ¿sí? Desarrollar este hábito en nuestra vida de saber cuando estoy haciendo algo que no le agrada a Dios. Dios te ha dado una conciencia, escúchame, y esa conciencia o te acusa o te defiende, ¿sí? La segunda, apártate del pecado, sea intencional, el sabio ve el mal y se aparta, ¿sí? No te alejes del Señor, acércate. Él es el que nos puede limpiar de toda contaminación del pecado. El pecado nos asedia, se convierte en un peso que no nos deja avanzar, que nos separa de Dios. Y al final debes aprender a descansar en la gracia del Señor. Él quiere santificar tu vida. Él hoy a través de su palabra, si tú la recibes y la atesoras en tu vida, estarás Dios obrando en tu vida, te estará santificando. Amén. Porque Él es fiel. ¿Sí? Así que luego de escuchar este mensaje, yo quiero instarte a venir a Cristo. ¿Sí? Si tú miras tu vida y te das cuenta que hoy estás haciendo algo indebido, es el momento de estar a cuentas con Dios. Es el momento de acercarnos y decirle, Señor, perdóname, límpiame, restáurame. Él quiere transformar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Tú que eres cristiano, pero si no has recibido a Cristo en tu corazón, también quiero hacerte la invitación, porque es el momento de recibirle, para recibir de su Espíritu y ser guiados a toda verdad, a recibir una vida sobrenatural que nos va a llevar a conocer las cosas y a obedecer a Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que Él es el que pone el querer como el azar. Por más que yo me resistía y decía, Dios mío, yo no voy a poder cambiar, Dios tenía un plan para mi vida. Decidí aceptarlo y Dios transformó mi corazón. Y por eso quiero invitarte, si quieres recibir al Señor, tienes la oportunidad. Quiero que nos pongamos de pie.